Dios nunca falla. Un milagro transformador revelado que fortalecerá tu fe y bendición divina. En el tiempo de Joacim, rey de Judá, el pueblo hebreo enfrentaba opresión. Las promesas de Dios a Jacob resplandecían en el corazón de su hijo José. A los 17 años, José llevaba un abrigo de colores, signo de amor y favor, que iluminaba su vida entre los suyos. Sin embargo, la envidia y el rencor de sus hermanos oscurecieron esa luz. Con un plan siniestro en sus corazones, decidieron venderlo a mercaderes ismaelitas, marcando su destino hacia Egipto, un país de riquezas, pero también de injusticia. Llegó a una tierra donde los palacios brillaban en contraste con la penumbra de los hebreos, quienes trabajaban en la sombra del desprecio. Fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón. Aun en tales circunstancias, la mano de Dios estaba con José, prosperó en su servidumbre, ganándose la confianza de su amo. Sin embargo, la prueba de su fe aún esperaba. La esposa de Potifar, deseando seducirlo, lo acusó falsamente cuando él se negó, llevándolo a la prisión. La prisión se convirtió en su morada, un lugar sombrío donde la soledad parecía devorarlo. Pero en medio de la oscuridad, su fe brillaba como un faro. José oraba y buscaba el rostro de Dios, confiando en que su propósito prevalecería. En la prisión, conoció a 2 prisioneros del faraón, a quienes interpretó los sueños, mostrando que su don no había sido aniquilado por la traición. Mientras pasaban los días, el faraón fue atormentado por un sueño, y el copero, recordando a José en sus horas de infortunio, lo llevó ante el rey. Aquí, la historia toma un giro asombroso. Con valentía, José interpretó el sueño del faraón, revelando un plan divino: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. El faraón, maravillado por la sabiduría emanante de aquel joven hebreo, lo nombró gobernador de Egipto, elevándolo de la prisión a la administración del país. Sin embargo, el eco de la traición de sus hermanos aún resonaba en su mente. Los años transcurrieron, y cuando la hambruna golpeó la tierra de Canaán, sus hermanos, en busca de salvación, llegaron a Egipto. Sin saber quién era él, se encontraron con José, el niño que una vez habían despreciado. La tensión y el conflicto se podían cortar con un cuchillo. La posibilidad de la venganza palpitaba en su pecho, pero un susurro divino le instó a escoger el camino del perdón. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. José se enfrentó a sus hermanos, se detuvo un momento, respirando la fragorosa mezcla de dolor y esperanza. ¿Elegiría el perdón o se dejaría llevar por el rencor del pasado? La respuesta y el desenlace de su historia aguardaban, revelando no solo la obra de Dios en su vida, sino el poder transformador del perdón en medio de la adversidad. José miró a sus hermanos, cuyas caras reflejaban una mezcla de temor y anhelo. En sus ojos había reconocimiento y culpabilidad, eco de un pecado antiguo. Las tensiones en el aire eran palpables, como si el tiempo se hubiera detenido y cada latido del corazón resonara con la historia de traición que tanto le había costado. Sin embargo, en medio de ese mar de emociones, José sintió que la mano de Dios lo guiaba, instándolo a responder desde un lugar de gracia y compasión. «Yo soy José, vuestro hermano», dijo con voz profunda, cargada de emoción. «¿Vive aún mi padre?». Las palabras salieron de su boca como un río que fluía con anhelos ocultos. Sus hermanos quedaron petrificados, incapaces de procesar la realidad que se desplegaba ante ellos. El terror se apoderó de sus corazones. Recordaron la traición, el profundo dolor que causaron al venderlo, y ahora lo veían, no como un niño inocente, sino como el gobernador de Egipto, con el poder de la vida o la muerte en sus manos. Pero más allá de su propio sufrimiento, la compasión comenzó a brotar en el corazón de José. Aquel encuentro no era simplemente una oportunidad de venganza,
Era un momento divino tejido por los planes soberanos de Dios. «No os angustiéis», exclamó José, su voz resonando como un eco de amor divino. «Porque no me vendisteis aquí, sino que Dios me envió delante de vosotros para preservar vida. Porque ya han venido 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá arado ni cosecha». Génesis 45, 4-6. Sus palabras fueron como bálsamo para las heridas abiertas en la conciencia de sus hermanos. José les reveló cómo, a pesar de su dolorosa trayectoria, cada paso había sido guiado por la mano inquebrantable de Dios. Les habló de la provisión y cómo la fidelidad del Señor había permitido la abundancia en medio de la crisis. «Venid ahora, y acercaos a mí», continuó José, abrazando la posibilidad del perdón y la restauración. «Yo no soy su enemigo, soy el canal de la gracia de Dios para vosotros». Aquella revelación fue como un rayo de luz en la oscuridad de sus corazones, un recordatorio de que el amor puede prevalecer sobre el rencor. Los hermanos, sintiendo el peso de sus pecados, se lanzaron a sus pies, llorando y pidiendo perdón. Las lágrimas caían como lluvia de redención. José, a su vez, no solo les perdonó, sino que los invitó a traer a su padre Jacob a Egipto, donde vivirían en prosperidad, lejos del hambre que devastaba Canaán. El aire estaba cargado de un nuevo propósito divino. En la complejidad de esos reencuentros, la historia de José se entrelazaba con la redención de su familia, mostrando que, incluso en las tragedias más profundas, Dios tenía un plan sublime. Sin embargo, la revelación aún no había terminado. Antes de que pudieran partir, José recordó algo crucial: no olvidéis lo que habéis visto aquí. La fidelidad de Dios no solo restaurará a nuestra familia, sino que también preparará el camino para una nación que le servirá. Sus hermanos, aunque asombrados por la magnitud de esta declaración, reconocieron que había algo más profundo urdiendo el destino de Egipto y de Israel. ¿Cuál sería el impacto de la vida de José en las generaciones venideras y el plan redentor de Dios a través de él? La presencia de Dios estaría con ellos, y un nuevo capítulo en la historia de su pueblo estaba a punto de comenzar. En el horizonte, el futuro de Israel se dibujaba en luces y sombras. Lo que parecía un simple encuentro familiar se revelaba como parte de un plan más grande, un propósito que establecería una nación y una promesa que perduraría a través de los tiempos. Así, en aquel acto de perdón y restauración, el eco del pensamiento divino resonaba con fuerza: la redención estaba siempre presente, incluso en las pruebas más desgarradoras. ¿Cómo se manifestaría el plan divino en la vida de José y su familia? ¿La historia continuaría desplegando su misterio? Pues el propósito de Dios siempre va más allá de lo que el ojo humano puede ver. Al escuchar la invitación de José, sus hermanos miraron entre ellos, aturdidos y con el corazón desbordado de culpa y alivio. La promesa de sustentación y perdón era un bálsamo para sus almas atormentadas. Así, mientras José les guiaba a su casa, el eco de sus primeras palabras aún resonaba en sus corazones: «Dios me envió delante de vosotros». José, con su espíritu repleto de la obra de Dios, comenzó a planear la llegada de su familia. Envió a sus mensajeros para que trajeran a su padre Jacob a Egipto, dejando claro que se les ofrecería un lugar seguro y próspero. La noticia atravesó las tierras áridas como un rayo de esperanza. En Canaán, Jacob sintió la sacudida de la revelación. Sus manos temblaron mientras sostenía las palabras de sus hijos que le hablaban de la vida y gloria de José. «¿Es posible que mi hijo esté vivo?», exclamó, atónito ante la majestad de la revelación. La sorpresiva noticia trajo consigo tanto alegría como desconfianza, la fe y el miedo luchaban en su corazón. La travesía de Jacob a Egipto fue marcada por la incertidumbre. A medida que avanzaban los días, el peso de su dolor se mezclaba con la esperanza de volver a abrazar a su hijo perdido. En el camino, recordó las promesas que Dios le había hecho en sueños, incluso antes de que su vida diera un giro inesperado. Dios le había dicho que lo acompañaría y lo haría una gran nación. Jacob, sintiendo el llamado divino, se armó de valor. Finalmente, en la entrada de Egipto, el aire se volvió electrificante cuando Jacob tuvo el primer vistazo de su hijo. José corría, con lágrimas en los ojos, y, al encontrarse, se abrazaron con fervor. Cada sollozo, cada palabra, llevaba la carga de años de sufrimiento, pero también de la redención prometida.
Padre, el Señor ha sido bueno conmigo, gritó José, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. He aquí, esta es la tierra donde prosperaremos. Pero la historia de redención no se detuvo ahí. La llegada de Jacob y su familia a Egipto no solo era un reencuentro emocional, sino también un cumplimiento de las promesas divinas. Dios había diseñado un plan que iría más allá de su comprensión. Mientras el número de los hijos de Israel se multiplicaba en Egipto, la providencia divina se preparaba para la transformación del pueblo de Dios. Bajo la opulencia de Egipto, José proporcionó a su familia la protección que necesitaban. Sin embargo, en la quietud de la noche, una sombra de advertencia cayó sobre él. En sus sueños, sintió la voz de Dios susurrar: «No olvides que el tiempo de prueba está por venir. Mi propósito se cumplirá a través de tu linaje, incluso en la tribulación». Los días se fueron convirtiendo en años, y el esplendor de Egipto sería tanto un refugio como un campo de reconciliación. Pero cada paso en la vida de José les recordaba una verdad eterna: la fidelidad de Dios es una roca firme en tiempos de tormenta. Mientras tanto, el fuego de la opresión comenzaba a acentuarse en la nación, y la amenaza de un futuro incierto se dibujaba cada vez más. José sabía que un nuevo reto se asomaba en el horizonte. ¿Qué pasará cuando Egipto olvide quiénes somos?, reflexionó. La historia aún latía, y el hilo rojo de la redención penetraba el tejido del tiempo. Así, en el misterio de las intervenciones divinas, y a través de las pruebas que vienen, Dios seguiría tejiendo la historia de su pueblo hacia la grandeza. ¿Cómo se manifestaría su voluntad en el futuro de la familia de Jacob? Las sombras de la providencia estaban aún listas para revelarse, como un canto de esperanza en la penumbra del sufrimiento. La llegada de la familia de Jacob a Egipto fue un evento colmado de gozo y reverencia. Los hijos de Israel, bajo la guía de José, se establecieron en la tierra de Gosén, donde la abundancia brillaba con fervor. Allí, Jacob ofreció gracias a Dios, alabando su nombre por el reencuentro con su amado hijo. Él sabía que había experimentado un milagro, y en su corazón resonaba la palabra del Señor: «Nunca te dejaré ni te desampararé», Deuteronomio 31, 6. Días se convirtieron en meses, y la familia creció en número y prosperidad, pero también en la preocupación de José. En sus noches de insomnio, sentía el peso del futuro de su pueblo. Nuevas voces en Egipto empezaban a murmurar en contra de los hebreos. El faraón, que había conocido a José y lo había exaltado, no siempre reinaría. La recordación del sueño de José, donde un solo par de estrellas se inclinaba ante él, continuaba en su mente. ¿Qué significado tendrá esto?, se preguntaba, como si la revelación se deslizara justo fuera de su alcance. La respuesta a su angustia parecía tan elusiva como el viento de la noche. Un tiempo después, mientras la vida parecía continuar con normalidad, un nuevo faraón ascendió al trono. Este faraón no conocía a José ni la historia de su familia, solo veía a un creciente grupo de hebreos que prosperaban en la tierra. Fue entonces que su corazón se endureció, sembrando miedo en su pueblo y decretando que los israelitas fueran sometidos a trabajos forzados. La sonrisa del pasado se tornó en un eco de angustia y dolor. La opresión comenzó a hacerse sentir, y los lamentos de los israelitas llegaron a oídos de Dios. Su voz resonaba en los cielos y su mirada se posaba sobre su pueblo. Entonces, a través de José, el mensaje divino surgió una vez más. «No temáis, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio». Salmo 46, 7. Era un llamado a la esperanza, a recordar que, incluso en la penumbra, Dios siempre actuaba en favor de aquellos que le eran fieles. Una noche, mientras los hijos de Jacob lloraban y clamor ascendía a lo alto, Dios se volvió a revelar a Jacob en sueños: «Yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo estaré contigo y te haré volver a esta tierra». Génesis 46, 4. Las palabras fueron como esperanzas renovadas, una promesa que resonaba en su corazón afligido. Jacob sintió un nuevo fuego en su interior. El futuro de su pueblo, aunque cargado de sufrimiento, estaba en manos de un Dios que nunca abandonaría su pacto. Las sombras del sufrimiento parecían intensificarse, pero la confianza en el propósito divino comenzó a florecer entre aquellos que habían sido elegidos. Así, a medida que el día a día se volvía más pesado,
Una chispa de resistencia empezaba a surgir entre los israelitas, que no se rendirían ante la opresión. José sintió que, a pesar de los tiempos oscuros, no estaba solo en esta lucha. Un día, mientras meditaba en la palabra de Dios, un pensamiento crucial lo atravesó: el sufrimiento es solo una parte de la redención. La tensión espiritual creció cuando comprendió que cada lágrima, cada suspiro, era un hilo del tapiz divino que estaba siendo tejido. La historia de su pueblo sería más que un relato de esclavitud, sería el preludio de una liberación proclamada por el mismo Dios. El eco de su fe resonaba en sus corazones: ¿quién como nuestro Dios? Pero, ¿cómo se desarrollaría esta liberación de la casa de Jacob? El tiempo de pruebas se acercaba, la promesa de un nuevo día era clara, pero el camino estaría sembrado de retos. La intervención divina estaba a punto de revelarse en formas que aún no podían imaginar. Los días continuaron deslizándose mientras un viento de opresión barría la tierra de Egipto. Las voces de los israelitas sollozaban en dolor bajo el peso de su servidumbre. Sin embargo, en medio de las tinieblas, un murmullo de esperanza empezó a surgir entre ellos. José, viendo la angustia de su pueblo, encontró fortaleza en los recuerdos de las promesas del Señor. Su corazón lleno de ardor, él habló ante los ancianos de Israel: no perdamos la fe, pues nuestras lágrimas son contadas por el Creador. Él está con nosotros en medio de la desgracia. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, una oscura sombra se cernía sobre los corazones de los hebreos. La voz del faraón resonó, dura y enérgica, declarando que aumentarían su carga de trabajo para controlar su número. La angustia hizo eco en las casas de Gosén. Los hijos de Jacob se reunieron, y la inquietud llenó el aire, como un profundo susurro de tormenta. ¿Dónde está el Dios que prometió cuidarnos?, se preguntaban entre ellos, sus ojos llenos de temor. José, percibiendo su desesperación, reunió a su familia y les recordó: Padre, las palabras de Dios son verdad. Él no olvida a su pueblo, y su plan se cumple, aunque lo ignoremos. Recuerden sus promesas. Así, en un círculo de fe, elevaron sus manos al cielo en oración, clamando por la liberación. Las súplicas ascendieron como incienso a la presencia del Altísimo. Una mañana, cuando el sol se levantaba con su fulgor resplandeciente, un líder hebreo llamado Moisés fue levantado en medio de la opresión. Era un niño en los brazos de una madre dispuesta a desafiar al faraón. Su nombre resonaría a lo largo de generaciones. Dios, que había estado trabajando en silencio, preparaba a su siervo en el bullicio de la vida diaria, mientras el clamor de sus hermanos llegaba a su trono. Moisés creció bajo la sombra del palacio, adoleciendo de una identidad dual, hebreo por nacimiento, egipcio por crianza. Lo que sus ojos humanos no podían ver, los ojos divinos observaban, cada paso, un pasaje hacia el cumplimiento del propósito divino. Aumentaba la tensión, y una mañana, mientras Moisés miraba a su pueblo trabajando con dolor, su corazón se quebró. El fuego en su interior ardía por los sufrimientos de sus hermanos. De repente, el cielo se partió, mientras Moisés contemplaba la tormenta de injusticia, vio un fuego inextinguible en una zarza que no se consumía. Su llamado se acercaba, Dios hablaba desde aquella llama ardiente: Moisés, Moisés. Yo he visto la aflicción de mi pueblo obediente. Moisés se acercó con temor, descubriendo que el fuego emanaba una gloria que nunca había conocido. He escuchado su clamor y he decidido actuar. Irás ante el faraón y le dirás que deje ir a mi pueblo, le ordenó el Señor. Temor y reverencia llenaron el corazón de Moisés, un mandato divino lo había alcanzado. En un instante, la historia de Israel comenzó a tomar turno hacia el milagro. Aunque el futuro se presentaba incierto, Dios había levantado un guerrero que andaría en su nombre. La luz empezaba a enfocar sus corazones, instándolos a mantener la esperanza viva. Estáis en las manos del Dios que cumple su pacto. El eco de la promesa se intensificaba, resonando en cada hebreo oprimido y luego manifestando el hilo divino que uniría su sufrimiento a la redención. Un aire de solemnidad llenaba la tierra cuando la verdad comenzaba a brotar como un manantial de agua fresca. Yo soy el Señor, prometí a Jacob y ahora cumpliré. Mas aún estaba por revelarse, pues la hora de la liberación se aproximaba. ¿Qué milagros y maravillas se desplegarían bajo la mano de Dios? La opresión había sido sembrada, pero ahora se despertaba la fe.
y el aliento de Dios comenzaba a soplar sobre su pueblo. ¿Estaba Moisés preparado para ser el instrumento de la liberación? La próxima fase del plan soberano de Dios se desencadenaba, y la historia apenas se comenzaba a escribir. Moisés, con el corazón palpitante y los pasos firmes, recibió el llamado de Dios como un manto sagrado que cubría sus hombros. Cada palabra resonaba en su ser, el destino de su pueblo colgaba de un hilo delgado entre la opresión y la esperanza. Con la zarza ardiendo aún grabada en su mente, se encaminó hacia el edicto del faraón. Dios me ha enviado, murmuraba para sí mientras los ecos de sus pensamientos giraban en su mente. Durante días, Moisés se preparó para el encuentro que cambiaría el curso de la historia. Su hermano Aarón se unió a él, apoyando su misión con ferviente fe. Juntos abordaron el palacio de Egipto, como dos sombras desafiando a la tiranía. El trono de Egipto, adornado con joyas y oro, estaba a la espera de una palabra divina. En el corazón del faraón, sin embargo, palpitaría la resistencia. Cuando llegaron ante el faraón, una sensación de gravedad pesaba en el aire. Los grandes muros parecían reflejar la opresión que el faraón ejercía. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto, proclamó Moisés con voz potente, su mano extendida como un rayo de luz en medio de la oscuridad. La respuesta del faraón fue la misma que la de aquellos que habían dudado antes. ¿Quién es el Señor? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. El desafío resonó en las paredes del palacio y más allá. La incredulidad del faraón era un eco de la desesperanza que los hebreos llevaban en sus corazones. Pero Moisés, recordando la certeza de la voz que lo había llamado, continuó. El Dios de los hebreos me ha encontrado, nos ha dicho que si no nos dejas ir, Él efectuará plagas sobre esta tierra. La antorcha en la mano de Aarón se iluminó, y así comenzaron las señales y milagros. Con cada señal, el temor del Dios de Israel empezaba a tomar forma en los corazones más duros. Una serpiente devoró a las otras, y las aguas se tornaron en sangre. Cada uno de estos milagros resonaba como un fuerte llamado al arrepentimiento. Pero el corazón del faraón se endureció, y así su obstinación se multiplicaba. Los días se alargaban, y cada nuevo reto se convertía en una lección de fe tanto para Moisés como para el pueblo de Israel. A cada paso, el desafío parecía crecer, mientras la sombra de la opresión seguía siendo densa. Los israelitas comenzaron a murmurar, cuestionando si realmente habría salida. Un eco de desconfianza comenzó a brotar nuevamente entre ellos. No obstante, Moisés persistió. Se aferró a la promesa de Dios, recordando a su pueblo que el sacrificio no sería en vano. El Señor nos está preparando para algo grandioso. A través de nuestras pruebas, Él nos llevará a la libertad. Les decía él, sus ojos ardían de pasión. Y en medio del sufrimiento, renovaron su fe, sabiendo que las cadenas que los mantenían cautivos no definirían su destino. Una mañana, mientras el sol despuntaba tras las colinas, Moisés escuchó la voz de Dios nuevamente. Yo pondré mi mano sobre Egipto y traeré a mi pueblo a la libertad, porque he oído su clamor. ¿Pero estás preparado para enfrentar el desafío? La revelación llenó su mente y levantó su espíritu. El mundo estaba a punto de conocer el poder de su Dios. Así, se preparaban para lo que sería el primer paso hacia el milagro más grande que jamás había vislumbrado el pueblo. La liberación que cambiaría para siempre la historia de las naciones. ¿Estaba Moisés preparado para recibir la revelación de un plan divino que iría más allá de sus propias expectativas? La próxima plaga haría temblar la tierra de Egipto y abriría las puertas a la promesa que aguardaba. La historia de redención y esperanza estaba a punto de solidificarse, pero aún había más en el corazón del soberano Dios que Moisés debía descubrir. Moisés se despertó aquella mañana con un notorio fervor en su corazón. El amanecer dorado filtraba su luz celeste a través de las ventanas de barro del lugar donde se albergaba, revelando espacios que antes parecían sombríos. Esta luz era un recordatorio del poder del Dios que había elegido a un humilde pastor para llevar a cabo una misión divina. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos se centraban en las palabras de Dios: yo pondré mi mano sobre Egipto. Esa afirmación lo llenaba de valor, pero también de una profunda reverencia. Al lado de su hermano Aarón, Moisés se dirigió nuevamente al palacio del faraón. El aire estaba cargado de una expectativa que podía cortarse con un cuchillo.
Al entrar, el trono brillante del faraón se alzaba como un símbolo de arrogancia y poder, pero en el fondo de su ser, Moisés sabía que aquel poder era temporal. Faraón, comenzó Moisés con firmeza, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto. Las palabras resonaron en la sala, un eco de autoridad que había sido otorgada por el Altísimo. Pero el faraón, ajeno al poder detrás de esas palabras, respondió con desdén, no lo haré, porque no conozco al Señor. Así, una vez más, la murmuración de la obstinación del faraón se escuchó, un desafío a la voluntad de Dios. Al no ceder, el faraón fue puesto frente a la autoridad del Creador. Aarón levantó su vara, y en un instante se produjo una transformación aterradora, la tierra tembló y las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. El terror gritó en las calles de Egipto mientras los egipcios miraban las aguas, antes llenas de vida, ahora infectadas y muertas. Cada signo era un llamado de advertencia, un gesto invitando al arrepentimiento. Sin embargo, el faraón solo endureció su corazón, provocando una ansiedad creciente entre los hebreos que observaban. ¿Por qué aún seguimos aquí?, murmuraban entre ellos. El miedo se apoderaba de sus almas, y el eco de las promesas de libertad parecía lejano, como un susurro en el viento. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sí, se dirigió a su pueblo. Sus palabras fueron llenas de esperanza, el Señor no nos ha olvidado. Él ha prometido liberarnos y seguirán viniendo más señales que hablarán de su poder. A pesar de su desconfianza, los corazones de los hebreos comenzaron a hincharse con un rayo de fe renovada. A la mañana siguiente, la voz del Señor llegó a Moisés de nuevo. La próxima plaga será de ranas, invadirán la tierra y llenarán las casas de Egipto. Este inminente juicio era parte del plan divino, y sobre cada palabra de Dios, Moisés sabía que el tiempo de la liberación estaba cerca. Con un gesto firme, se dirigió al faraón una vez más, desafiando su soberbia, si no dejas ir a mi pueblo, el Señor enviará ranas que cubrirán la tierra de Egipto. El faraón, incrédulo, desestimó la advertencia. Así fue como la tierra se llenó de ranas, saltando y contaminando todo a su paso. La primera ola de plagas se realizó tal como Dios había ordenado, y el clamor de la gente se elevó hacia el cielo. Cada plaga traía consigo un mensaje claro, el Dios de Israel tenía un propósito que no podría ser frustrado. Mientras los días pasaban y los desafíos se acumulaban, una pregunta inquietante continuaba surgiendo en la mente de Moisés: ¿cuál sería el final de este largo sufrimiento? Pero Dios, en su soberanía, estaba a punto de revelar un nuevo aspecto de su gloria. Pronto, Moisés, conocerás el significado de mi pacto, susurró el Dios vivo. Como un telón que se levanta antes de una monumental obra de teatro, las circunstancias estaban a punto de cambiar inevitablemente. La próxima plaga era solo el comienzo de un despertar. En las sombras de Egipto, el plan de liberación se desarrollaría, dejando a todos los corazones golpeados a la espera de un milagro sin igual, donde Dios demostraría que su fidelidad nunca falla. La mañana siguiente se presentó densa, cubierta por un sopor que moría al ritmo de las olas del Nilo. Moisés, aún con la revelación de la anterior plaga grabada en su corazón, se preparó para enfrentar nuevamente a Faraón. Ya no dudaría más, sabía que el tiempo de la intervención divina se acercaba, y dentro de él, un fervor nuevo crecía, como el sol que lucha por romper las nubes pesadas. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, si no dejas ir a mi pueblo, una nueva plaga vendrá, y el polvo de la tierra se convertirá en piojos. Moisés pronunció las palabras con una solemnidad que resonaba no solo en la sala del trono, sino también en el aire, como un eco de advertencia que recordaba la majestad de Dios. El faraón, con su mirada desdeñosa, se inclinó hacia atrás en su trono, pero en su corazón palpitaba un temor desconocido, pues las aguas contaminadas y las ranas todavía hacían eco en sus pensamientos. ¿Qué es esto que dices? No hay poder en tus palabras, respondió con obstinación. Sin embargo, Moisés sabía que el desafío era en última instancia no solo contra él, sino contra el Creador del cielo y de la tierra. No es solamente una advertencia, Faraón, es una manifestación del poder de Dios. Así como la vara se convirtió en serpiente, así también el polvo será un instrumento en sus manos. Aquel día el polvo de la tierra brilló como si contuviese una esencia celestial, y Moisés, al alzar su vara, clamó por la acción divina.
En un instante, el aire se tornó pesado y el polvo del suelo comenzó a moverse y agitarse, levantándose como un espectáculo sobrenatural. Piojos surgieron, abrumando a Egipto en sus casas, en los hombres, en los animales. La peste pareció tomar corporeidad, un juicio tangible que jamás habían presenciado. El clamor de desespero se levantó de la multitud, y en medio de la tormenta de piojos, la incredulidad de Faraón comenzó a romperse. «¡He pecado!», exclamó el faraón, sus ojos llenos de temor, pero rápidamente la dureza de su corazón lo llevó a retractarse. Que oren a su Dios y que esta plaga se detenga. Ya no quiero más de esto. La ayuda iba en dirección equivocada, Faraón no entendía el llamado, pues su arrepentimiento no era verdadero, sino solo una resolución temporal. Moisés, con suavidad, oró al Señor, quien mostró su misericordia y detuvo la plaga. Pero la liberación de Egipto no había hecho más que comenzar. Este será un claro signo, declaró Moisés a su pueblo, la mano de nuestro Dios se mueve entre nosotros, y él liberarás a su pueblo, aunque Faraón no lo reconozca. A medida que los días avanzaban, las advertencias divinas y las plagas continuaron su curso, cada una más severa que la anterior. Las langostas invadieron, el granizo cayó como cuchillos del cielo, y las tinieblas cubrieron la tierra, pero siempre hubo un remanente en Israel que creía, aquellos que clamarían a su Dios y hallaría en él refugio y fortaleza. Finalmente, Moisés miró hacia el cielo y se postró con desesperación. ¿Por qué, oh Señor, es tan difícil para ellos reconocer tu gloria? En aquel instante, la voz del Señor resonó en su corazón como nunca antes, aún entre las tinieblas, el corazón del hombre puede volverse hacia mí. Yo estoy haciendo un nuevo pacto con mi pueblo, y haré señales que les recordarán siempre mi fidelidad. Moisés levantó la vista al cielo, sintiendo que la esperanza era más que un susurro, era un grito consecutivo del alma de cada israelita. Había llegado el momento de entregar un testimonio vivo de la justicia y la misericordia de Dios, pero antes de su liberación, el rebaño debía cruzar por la prueba del fuego. El misterio de la salvación estaba por ser revelado, y la sombra de lo que había de venir comenzaba a manifestarse. Escucha, pueblo de Israel, proclamó Moisés, estamos en la antesala de un gran acto del divino. Las páginas de la historia se están reescribiendo. Algo notable está por acontecer. En las sombras de la opresión, Dios estaba a punto de descorrer el velo de su poder soberano, y la liberación de su pueblo se tornaría una realidad que resonará en generaciones. La historia de la redención estaba a la entrada de un nuevo capítulo, y en los corazones de aquellos atemorizados, el Espíritu de Dios comenzaba a despertar. Moisés se levantó al amanecer en la mañana siguiente. El aire fresco trajo consigo el aroma de la tierra mojada tras las lluvias. Sintió una clara convicción en su corazón, sabía que el tiempo que Dios había previsto se estaba acercando a su clímax. En un instante, recordó la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. El eco de esas palabras lo impulsó a seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre. ¿Cuántas más señales serán necesarias para abrir los ojos del faraón?, murmuró Moisés mientras se acercaba a su pueblo, quien esperaba ansiosamente la palabra del Señor. Él les habló, recordándoles la fidelidad de Dios, la cual se manifestaría nuevamente. Esta es una oportunidad para clamar con mayor fervor. El tiempo de nuestra liberación se acerca. Pasaron días en los que las plagas continuaron manifestándose y cada nueva calamidad envolvía a Egipto en desesperación. La muerte de los ganados llegó como un grito silencioso, y el aire se volvió pesado con la aflicción del pueblo. Sin embargo, en medio de todo, un nuevo anuncio resonó en el corazón de Moisés. Esta vez sería algo aterrador, algo que obligaría al faraón a enfrentar el poder divino de manera definitiva. Así dice el Señor, esta noche apagaré la luz de los primogénitos de Egipto, anunció Moisés, su voz firme a pesar de la magnitud de la proclamación. Pero el pueblo de Israel encontrará salvación a través de la sangre de un cordero. Los rostros se tornaron serios en el campamento, mientras los ancianos y padres comprendían la revelación. La salvación vendrá por medio de un sacrificio, reflexionaron, y la comunidad empezó a prepararse para cumplir las instrucciones del Señor. El sacrificio de un cordero pascual se convirtió en un símbolo de esperanza, el acto de fe más profundo del pueblo de Dios.
A medida que se acercaba la noche de la Pascua, crujieron las puertas de la casa en un simbolismo poderoso. Se prepararon los adornos de la mesa, los candelabros encendidos, y un ambiente que mezclaba expectativa y temor llenó el aire. Moisés observaba a su alrededor y vio rostros temerosos, pero también vio la chispa de fe despierta. Las lágrimas de dolor y aflicción en Egipto contrastaban con la esperanza que nacía en el corazón de Israel. Cuando la noche se disparó como un relámpago oscuro en el horizonte, el ángel de la muerte pasó sobre Egipto. Los lamentos se alzaron como un grito desgarrador, y el faraón, atormentado por la pérdida, clamó a Moisés: «Salid de mi pueblo». «Los sueños de un rey se desploman ante la voluntad de Dios», exclamó, su voz llena de desesperación. El pueblo de Israel salió de Egipto con un fervor nuevo, llevando el peso de un legado en sus corazones: las promesas de Dios. En sus manos llevaban panes sin levadura y candelas encendidas como recordatorio de la redención. El camino hacia la libertad fue marcado por los ecos de la fidelidad divina. Aquel día, las aguas del Mar Rojo se abrirían en un acto de salvación, pero el destino del pueblo de Dios dependía de la fe que ellos mostraban al seguir la guía de su siervo. «Avancemos hacia la tierra prometida», gritó Moisés, mientras los corazones latían en unida melodía de agradecimiento. Y en ese momento, Dios reveló la verdad que había estado oculta en la penumbra de su plan soberano. «Yo he escuchado los lamentos de mi pueblo, no solo instituiré su liberación, sino que las naciones conocerán mi poder», resonó la voz del Señor en el corazón de Moisés. «Mis caminos son más altos que los caminos de los hombres, y actuaré para traer no solo la libertad, sino también la esperanza para las generaciones venideras». Las sombras comenzaban a desvanecerse y la luz de la promesa brillaba con fuerza, presagiando un nuevo capítulo que marcaría la historia de la redención. La historia de Israel estaba a punto de transformarse en un testimonio eterno de la misericordia y el poder de Jehová, y el eco de aquella liberación resonaría a través de los siglos en cada corazón que buscara el refugio de su amor divino. Moisés se encontraba ante una realidad asombrosa. Tras la liberación, el pueblo de Israel se encaminaba hacia la tierra prometida, cruzando el Mar Rojo en un acto de fe sin precedentes. Apenas habían dejado las huellas de su sufrimiento en Egipto y ahora enfrentaban el desierto vasto e incierto. Mientras se adentraban en la arena caliente, una mezcla de emoción y ansiedad llenaba sus corazones. Su libertador, ungido por Dios, también sentía la presión del liderazgo, sabiendo que su misión aún no había terminado. «Caminad firmes en la fe, pues el Señor nos guía», decía a los israelitas, cuyas miradas se llenaban de terror ante cada sombra que se asomaba del desierto. Las promesas del Altísimo resonaban en su mente: «Te llevaré a la tierra que prometí a vuestros padres». Los días transcurrieron y la falta de agua comenzó a afectar a su pueblo. Murmullos de descontento resonaron entre ellos. «¿Por qué nos trajiste a este lugar para morir de sed?», clamaban. La nostalgia por Egipto, a pesar de su opresión, comenzaba a pesar en sus corazones. Moisés, enfrentándose al lamento de sus hermanos, se dirigió con humildad a Dios en busca de una solución. En ese instante, el Señor le habló: «Moisés, toma la vara y habla a la roca, allí surgirán aguas para el pueblo». Con fe, Moisés obedeció. Al golpear la roca, el agua brotó, fluyendo con fuerza como un río en medio del desierto seco. Este milagro, de la provisión divina, alimentó la esperanza del pueblo y renovó su confianza. Pero en su corazón, Moisés sentía la presión de la duda y el desafío de crecer en fe ante la adversidad. Dios, consciente de las dificultades por venir, convocó a Moisés a pasar tiempo en el monte Sinaí. «Allí te daré mis leyes», le indicó, deseando establecer un pacto eterno con su pueblo. Mientras ascendía, la montaña se cubrió de nubes oscuras y un temblor sacudió la tierra. Dios se haría presente, manifestando su gloria de manera aterradora, recordando a Israel la majestuosidad del Creador. Los israelitas, en la base de la montaña, esperaban ansiosos. Sin embargo, el tiempo pasaba y la incertidumbre aumentaba. Así, titubeantes, decidieron crear un ídolo, un becerro de oro, buscando algo tangible para adorar. Moisés, descendiendo del monte con las tablas de la ley en mano, se encontró con una escena de caos. La ira de Dios ardía contra la idolatría,
Y la desobediencia de su pueblo representaba una herida profunda en la relación que había establecido con ellos. ¿Qué has hecho, pueblo?, clamó Moisés, sobrecogido por el desencanto. Pero la compasión de Dios también lo envolvió, y en su clamor intercedió por ellos. Señor, perdona al pueblo, porque no saben lo que hacen. En respuesta, Dios pronunció un mensaje de justicia y misericordia, mostrando que el camino de redención no era simple, pero Él nunca abandonaría a los suyos. A través del desafío de la desobediencia, Moisés se vio obligado a recordar la grandeza de la promesa. Aunque la traición del pueblo parecía indicar el fin de su pacto, la mirada de Dios estaba en la restauración, y ante esa adversidad, su llamado seguía vivo. Moisés, aferrándose a la autenticidad de sus convicciones, volvió al monte en busca de más instrucciones divinas, el deseo de restaurar el corazón de su pueblo quemando intensamente en su interior. «Yo iré con ustedes», le dijo el Señor, consolando a su siervo. «Te daré una nueva revelación de mi gloriosa presencia». Así fueron dados los 10 mandamientos, una directriz divina que orientaría no solo la relación del pueblo con Dios, sino también su convivencia entre ellos. Un pacto que traía recompensa prometiendo bendición. Mientras Moisés regresaba con las tablas de la ley, su fe se fortalecía. Pero la historia iba más allá de la ley escrita. Era el comienzo de una nueva etapa en la que el pueblo aprendería que la obediencia y el amor son el motor de un Dios que nunca falla, y Dios estaba ansioso por guiarlos a la tierra que habitaba en sus corazones. Mas, aún había un misterio que quedaba por revelarse. La travesía continuaría, enfrentando nuevas pruebas y desafíos, pero en cada contrato de fe y obediencia se dibujaba una imagen aún mayor, la preparación de un Salvador. ¿Cuál será el futuro de esta nación?, se preguntaba Moisés, sabiendo que las sombras del mañana escondían aún promesas de redención y esperanza bajo el firme abrazo del Dios eterno. La historia estaba lejos de concluir y el propósito divino seguía esperando en las alas del tiempo.